Buenas tardes. Vamos a dar inicio a nuestra sesión de hoy. ¿Me podrían confirmar el audio, por favor? Buenas tardes, doctor. Sí se le escucha. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien. Vamos a empezar con un tema bastante interesante, un poquito complejo, si por todas las clasificaciones, definiciones que han ido evolucionando. Y sin más, pues empezamos. Pancreatitis aguda. Vamos a recordar un poquito un poquito de anatomía, fisiología, donde tenemos pues que el páncreas es un órgano retroperitoneal y que suele tener dos funciones, una función exocrina y una función endocrina. La función endocrina pues es la que está dada por los islotes pancreáticos. Son acúmulos de células que no conectan directamente al ácido pancreático que va a dar la secreción al intestino, sino estos pues conectan a los vasos sanguíneos para ya ir generando pues esta función hormonal, que es la función endocrina. Tenemos aquí a las células alfa, que son las células glucagón. Tenemos a las células beta, que son las que generan insulina, células delta, somatostatina. En la clase de hoy lo que más nos interesa pues es la función exocrina. Básicamente la célula acinar. Esta célula acinar pues va a drenar su contenido a los conductos pancreáticos, llámese pues el principal que es el Wirsung o el accesorio el Santorini. Esta célula acinar es la que me va a secretar las enzimas digestivas. Dentro de las principales que vamos a hablar hoy día está la tripsina y bueno, para diagnóstico que es lipasa y amilasa. Empezamos. Entonces, normalmente la célula acinar no genera pues la enzima activada, sino inactivada, lo que se conoce como proenzima o zimógeno. En este caso, el primero, trixinógeno. Este recién al estar en la luz intestinal, por medio pues de la enzima enteroquinasa, que es la que me activa este trixinógeno y la convierte en tripsina. Y aquí pues ya la tripsina empieza la cascada ya de activación eh, del resto de proenzimas pancreáticas para generar la digestión. Pero ¿qué ocurre? Doctor, ¿y este trixinógeno se puede activar también dentro del ducto pancreático y podría estar dándome una autodigestión del páncreas? Sí, puede darse. Para eso, pues, es que estas células acinares tienen un mecanismo de regulación, de protección, que evitan, pues, que haya una autoactivación. Hay distintos, ya el alfa-1 antitripsina, activado por proteasa 2, pero tal vez el más conocido y el más mencionado es el inhibidor de tripsina secretora pancreático llamados los SPINC. Estos, pues, si es que se activa dentro del páncreas el trixinógeno, o sea, se convierte en trixina, van a inhibir ese proceso, con lo cual desactivan la enzima y no se produce ningún daño. Pero en caso de injuria, ya, vamos a ver cuáles son esas injurias, pues el trixinógeno o los SPINC no pueden funcionar correctamente y se da pues la activación de el trixinógeno en trixina, con lo cual empieza pues una inflamación o una autodigestión del propio páncreas. Ahora, ¿cuáles son esos mecanismos de injuria que facilitan o permiten que se dé esta autoactivación del páncreas? Pues tenemos varios y son los conocidos como causas de pancreatitis aguda. A la cabeza, pues, están las causas mecánicas. Las causas mecánicas
principalmente la litiasis biliar y barro biliar. El 65-80% de las pancreatitis agudas suelen ser de etiología biliar. ¿Y cómo es esto? Pues hay un lito, una piedrita que me obstruye pues justo el colédoco a nivel distal donde se comunica con el conducto pancreático, con lo cual el jugo pancreático no puede pasar hacia el intestino por la papila de Vater y me genera un aumento de presión intraductal. Ese aumento de presión intraductal, pues es el que me va a inhibir estas spin, como hemos visto, y se va a dar la autoactivación. Como es la causa más frecuente, hay que saber cuáles son los factores de riesgo para generar, pues, una piedrita ahí en el colédoco o que una piedrita de vesícula vaya hacia el colédoco. En este caso, aquí mencionamos algunos: edad, sexo, embarazo, pérdida de peso, obesidad, resección iliar. Ahora, sí es importante saber lo siguiente. El colédoco, pues es como un embudo, o sea, quiere decir que en la parte superior es más grande, más ancho, pero en la parte distal suele ser más angosto, va disminuyendo el calibre. Esto es importante, ¿por qué? Porque las piedras que hay en la vesícula, cuando caen, para generar una pancreatitis tienen que ser bien delgaditas, por lo general de 5 milímetros o menos. Entonces, me generan la pancreatitis, pero muy frecuentemente migran espontáneamente, o sea, se van. Es por eso que varias veces no encontramos ya la piedrita en el colédoco. No solemos encontrar coledocolitiasis, pero sí decimos que la causa es la piedrita cuando pues encontramos piedras en vesícula. ¿Ya? Entonces, no esperen encontrar coledocolitiasis para decir que recién esa es una pancreatitis de etiología biliar. Otra causa menos frecuente pero importante es el consumo de alcohol. Ahora, no es cualquier consumo de alcohol, tiene que cumplir ciertos criterios. Un consumo de alcohol mayor a 5 años y que sea pues 4 unidades de bebidas por día o más de 4 unidades de bebidas por día. ¿Qué es una unidad de bebida? Pues un vaso de cerveza, una copa de vino, una copa de destilados. Esto pues por día o su equivalente semanal o mensual, pues ya si es más de 5 años, este sí ya es un riesgo para generar una pancreatitis aguda. Hay otros casos que se mencionan, no es tan frecuente, por ejemplo, hipertrigliceridemia, pero siempre y cuando los triglicéridos sean más de 1000, ¿ya? Si hay triglicéridos más de 1000, pues entonces sí, esto puede ser o generar una pancreatitis aguda. Mención importante, algunas cositas como la CEPRE. Bueno, ¿qué es la CEPRE? Ya con algunos de ustedes que hemos estado rotando, hemos conversado de esto. Es ingresar, pues, con un endoscopio, no de visión frontal, sino de visión lateral, ingresar unos instrumentos a la vía biliar, como en este caso un baloncito que se insufla y nos puede retirar las coledocolitiasis. Esto puede generar una inflamación, pues, en el ducto pancreático, obstruir y generar también una pancreatitis post-CEPRE, 3 a 5% de los casos. En el caso de fármacos, importante mencionar, la literatura no tiene una evidencia muy sólida a los fármacos. ¿Qué ocurre aquí? Muchas veces pues coincide la toma de un fármaco con un cuadro de pancreatitis y se asocia pues erróneamente. Eh, la literatura, como les repito, no avala mucho porque hay infinidad de fármacos que pueden generar. Los que sí están demostrados son pocos. Uno de ellos, por ejemplo, didanosina, que es muy preguntado a veces en exámenes de admisión. Eh, ¿Qué más? Como misceláneas tenemos pues picadura de escorpión, traumatismo, sí, si hay un golpe intenso a nivel pues de epigastrio puede inflamar pues el páncreas y de ahí otras causas pues autoinmunes o hereditarias que son un poco menos frecuentes. Ahora, ¿cómo diagnosticamos una pancreatitis aguda? Tenemos que partir siempre de la clínica. La pancreatitis aguda se va a caracterizar generalmente por un dolor abdominal y se dice clínicamente sugestivo de pancreatitis. ¿Cuál es ese? Que tiene que ser un dolor intenso. Dolor intenso en epicastrio siempre pueden plantear como diferencial pancreatitis aguda.
Lo más característico es que este dolor sea tipo opresivo, ¿ya? Opresivo intenso, en 50% de los casos, pues puede irradiarse hacia la espalda, ¿ya? Como en forma de cinturón. Ya que tengamos esa clínica, pues es bastante sugestiva de una pancreatitis aguda. Síntomas que pueden asociarse, náuseas, vómitos, fiebre, taquicardia, hipotensión. Pero el predominante aquí, dolor abdominal intenso en mi abdomen superior. No se olviden, por favor. Más aún, si se irradia la espalda, ya está cantado que esto muy probablemente es una pancreatitis aguda. Necesito 2 de 3 criterios. ¿Cuál es el segundo criterio? Laboratorio. En laboratorio, amilasa o lipasa, pero tiene que estar más de 3 veces el valor normal. Importante, más de 3 veces el valor normal. Hay que saber, pues, que la amilasa rápidamente eleva 6, 12 horas, pero también rápidamente baja. A partir de las 48 horas ya empieza a bajar. 3, 5 días desaparece. La lipasa demora un poco más, ya 24, 48 horas en subir, pero sí se puede mantener hasta 14 días, ¿ya? Siempre es necesario que esté más de 3 veces el valor normal. Como les dije, más sensible suele ser, pues como ven, sensible y específico es la lipasa, ¿ya? Pero ambas nos sirven. Con esto, con clínica y laboratorio, hacemos la mayoría de diagnósticos de pancreatitis aguda. Pero sí hay casos en los que tenemos duda diagnóstica. Por ejemplo, el paciente no tiene una clínica tan característica o no hay dolor, pero sí tengo amilasa y lipasa elevada más de 3 veces del valor normal. O lo contrario, tengo el dolor clínico o típico, pero amilasa o lipasa están elevadas, pero no me triplican el valor normal. Tengo dudas que pueden darse en estos casos: traumatismos abdominales, peritonitis, colecistitis, cetoacidosis diabética, insuficiencia renal, isquemia mesentérica. ¿Cómo corroboro si hay duda? Aquí, pues, vamos al tercer criterio, que lo solemos usar cuando hay duda diagnóstica, que es la imagen, ¿ya? Puede ser una ecografía, tomografía, resonancia. ¿Qué es lo que tengo que ver aquí cuando busco diagnóstico? Ojo, y repito, diagnóstico. Un agrandamiento del páncreas que tenga cierto edema y líquido peripancreático. Es lo que yo busco, un páncreas inflamado. Ya está. Con eso completo mis criterios para pancreatitis aguda. Importante mencionar que la imagen más frecuente utilizada aquí suele ser la ecografía, no tanto para el diagnóstico, al inicio me refiero, sino más para la etiología. O sea, ¿qué busco con la ecografía? Si tengo lo que dijimos hace un momento, litiasis vesicular o hay dilatación del colédoco. Si encuentro eso, yo sospecho pues que hay, o la etiología es biliar. Recordar, muy importante, que en la pancreatitis, al inicio, no se suele presentar necrosis. Entonces, no intenten buscar necrosis pancreática, pues en las primeras 48, 72 horas difícilmente la van a encontrar. Entonces, si yo quiero hacer una imagen para ver necrosis, lo ideal es que sea más del tercer día, cuarto, quinto día, ideal. ¿Ya? Muy bien. Ahora, ya deben saber pues que hay cientos de clasificaciones. Se han revisado la clasificación japonesa, clasificación americana, las de Atlanta del 92 que me decía pancreatitis leve severa. Actualmente hay una pancreatitis que me llama leve, moderadamente severa y severa. ¿Por qué tanto problema para la clasificación? Y pues es lo que vamos a descubrir ahora. Y hasta aquí vamos a mencionar que la pancreatitis aguda, pues es un proceso inflamatorio agudo y reversible del páncreas, ¿ya? O sea, reversible del páncreas. Desencadenado, y hemos visto que hay unos procesos de injuria, o sea, las etiologías, que me van a dar autodigestión pancreática. Esto, pues, me va a dar afectación variable de tejidos locales y sistemas orgánicos lejanos. O sea, no solo me afecta al páncreas, sino me afecta todo el sistema. Y mencionar que hay dos tipos de pancreatitis. Una pancreatitis intersticial y una pancreatitis necrotizante. ¿Cómo se diferencian?
Pues la pancreatitis intersticial es la más frecuente, es la que es solo un páncreas inflamado, un poquito de edema por ahí, pero no suele tener necrosis ni hemorragia. Su mortalidad es bajísima. Por eso que las pancreatitis intersticiales pues se manejan muy bien, ya no necesitan mucha cosa. Pero las pancreatitis necrotizantes, estas sí tienen necrosis, tienen hemorragia, son menos frecuentes obviamente, pero miren la mortalidad, 40%. Hay algunos centros en los que reportan 50% de mortalidad. ¿Qué quiere decir? De cada 2 pacientes que tiene pancreatitis necrotizante, uno se muere. Entonces, estos números sí son preocupantes y alarmantes. Entonces, como un tercio de los casos presentan evolución tórpida, pueden ser pancreatitis necrotizantes con una elevada mortalidad, lo que nosotros tratamos de hacer con la clasificación es buscar ¿cuáles son estas pancreatitis necrotizantes? Como ya adelantamos un poquito al hablar pues de la fase de imagen como diagnóstico, no vamos a ver la necrosis de inicio. O sea, pueden venir 2 pacientes, uno con pancreatitis intersticial, otro con pancreatitis necrotizante, y los primeros 3, 4 días las imágenes no me van a evidenciar diferencias. Entonces, ¿cómo puedo hacer para saber qué paciente me va a ir mal, qué paciente me va a ir bien, qué paciente tiene alto riesgo de morir, qué paciente no? La clasificación. Esas 48 a 72 horas iniciales, yo voy a valorar criterios de severidad que básicamente van a estar dados por las fallas de órgano, también las complicaciones locales y los criterios predictores de severidad. ¿Qué quiere decir? Que al momento este paciente con pancreatitis aguda no tiene fallas de órgano, pero tiene unos signos de alarma que me pueden hacer sospechar o predecir que esto puede convertirse en una pancreatitis severa, o mejor dicho, que puede ser una pancreatitis necrotizante. Vamos a hablar de esto. Entonces, ¿cuál es esta clasificación que me ve estos criterios? Pues la de Atlanta. ¿Ya? La de Atlanta me clasifica en 3 grandes grupos: leve, moderadamente severa o moderadamente grave y grave o severa. ¿Ya? ¿Qué me dicen? La leve, cuando no tengo ninguna falla orgánica, no hay ninguna complicación local o sistémica. Complicaciones locales ya vamos a ver. Complicaciones sistémicas es que se exacerben o se descompensen enfermedades que ya teníamos previamente, como por ejemplo una diabetes, una enfermedad renal, que se descompense. Moderadamente grave, que yo tengo un fallo orgánico transitorio. Y grave, que yo tengo un fallo orgánico persistente. ¿Qué más es moderada? Que tenga o no complicaciones locales y o sistémicas asociadas a fallo transitorio. Entonces aquí viene un primer concepto, que es falla orgánica, que es falla orgánica transitoria, que es falla orgánica persistente. Entonces, mencionar también que la clasificación revisada de Atlanta, la actual, es la que la leve nos trata pues de predecir e indicar que esta es una pancreatitis meramente intersticial. En cambio, la moderadamente grave o severa y la severa, pues que esta es una pancreatitis necrotizante. ¿Para qué es útil esta clasificación? Para darle el manejo. Si yo encuentro que esta es una leve, yo la puedo tratar en una sala de hospitalización general con el resto de pacientes. No hay mayor problema. Pero si yo identifico que esta es una moderadamente grave, pues lo manejo en unidad de cuidados intermedios. Y si es grave, pues en unidad de cuidados intensivos. No se olviden que 1 de cada 2 se muere. Entonces, ¿qué es falla de órgano? Falla de órgano la podemos definir según el índice de Marshall cuando sea más de 2 puntos. ¿Cuáles son sus parámetros? 3: respiratorio, renal y cardiovascular. Aquí están. O también más fácil, pues la separo. Renal, creatinina mayor o igual a 2. Respiratorio, un PAFI menor de 300. Cardiovascular, una presión arterial menos de 90/60. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que inmediatamente yo diagnostico una pancreatitis, tengo que pedirle una creatinina, tengo que sacarle un NAGA y tengo que medir la presión arterial. Es básico para poder clasificar a mi paciente. Ahora, yo tengo que
desde su ingreso hasta las 48 horas, tengo que valorar si es que se presenta o no alguna de estas fallas. Imaginemos, viene al ingreso un paciente con creatinina de 0,8, pero dentro de las 48 horas me sube a 2,5, a las 24 horas, y a las 48 horas resuelve. De nuevo está menos de 2. Esta es una falla de órgano transitorio. Doctor, tengo otro paciente que la creatinina subió a 2,5, pasaron las 48 horas y persiste. Ah, esta ya es persistente. ¿Ya? Ahora, ¿cómo saber, doctor, si mi paciente que viene por pancreatitis aguda no tiene ninguna falla de órgano? Pero ¿cómo saber si tal vez a las 24, 36 horas me puede generar una falla de órgano? O también, si mi paciente que ya tiene falla de órgano se va a resolver o no se va a resolver dentro de estas 48 horas y va a ser transitorio persistente. ¿Cómo predecir eso? Y aquí pues vienen los criterios pronósticos de severidad, donde tenemos algunos factores individuales. Por ejemplo, si el paciente tiene edad avanzada, mayor de 60 a 55 años, si mi paciente es obeso, ya yo por ahí estoy con un ojo adicional porque este paciente tiene mucho riesgo de poder complicarse esa pancreatitis. Biomarcadores me ayudan muchísimo. PCR. Lamentablemente, pues la PCR, su pico, o sea, más de 150, suele darse a partir de las 24, casi a las 48 horas, o sea, no nos ayuda mucho. En cambio, la interleucina 6, su pico suele ser a las 24 horas, o sea, nos va a avisar antes. Tenemos otros más predictores, como el calcio, el hematocrito, el BUN, o una urea, pues, más de 48. También tenemos las escalas pronósticas, que si han revisado literatura antigua antes del 2012, pues me decía que Apache, Visa, Ransom me servía para clasificar mi pancreatitis en aguda severa, pues ahora solo han quedado ya como pronósticos de severidad, no sirven ya para clasificación. La escala de clasificación más utilizada, y esta sí les recomiendo que la usen y la manejen, es la de VISA, ¿ya? Un VISA mayor o igual a 3 puntos ya me dice un pronóstico de severidad. Entonces, inmediatamente viene su paciente con pancreatitis aguda, le buscan estas 3 fallas de órgano y le aplican el VISA. Doctor, no hay ninguna falla y tiene un VISA menos de 3. Este paciente muy probablemente con mucha seguridad lo pasa a una salita de hospitalización general, ¿ya? Porque esta debe ser una pancreatitis leve. Doctor, ¿este tiene falla de órgano? Lo tengo en observación por lo menos 48 horas para ver si persiste o es transitoria esta falla. Y si no, y si persiste, pues inmediatamente a UCI. Hay que saber también que hay fases de la pancreatitis. Hay 2 fases, una fase temprana y una fase tardía. En la fase temprana es característico la presencia, pues, de el CIRS, o sea, la reacción de respuesta inflamatoria, ¿ya? Eh, que se va a caracterizar, pues, por aumento de frecuencia cardíaca, temperatura, y esto nos lleva a lo siguiente. Aquí, en la primera, que suele ser la primera semana, ¿ya? Puede haber fiebre, producto de la propia pancreatitis por la inflamación. Doctor, y si por ahí yo sospecho un foco infeccioso, muy raro. Entonces, el dato aquí es, o la importancia de esta imagen es, que si yo tengo fiebre en la primera semana, lo más probable es que se trate, pues, de la propia pancreatitis o de un foco extrapancreático. ¿Qué quiere decir? Una infección urinaria, una neumonía, una flebitis por la vía, ¿ya? Es muy, muy difícil y extremadamente raro que en la fase temprana o en la primera semana se presente una infección pancreática. Pero en la fase tardía, ahí sí. ¿Por qué? Porque la reacción inflamatoria empieza a bajar. ¿Por qué? Porque hay una respuesta antiinflamatoria. O sea, nuestro cuerpo ya se puede decir ha tenido marcadores inflamatorios muy elevados, una respuesta inflamatoria elevada, pero a partir de la primera semana, en la fase tardía, esta respuesta inflamatoria se inhibe. Entonces, la respuesta inflamatoria es un mecanismo de defensa también, son células de defensa. Si estas bajan, estamos más expuestos pues a infecciones. Y aquí sí ya se puede dar una infección pancreática. ¿Ya? Entonces, ¿cuándo sospechamos de infección pancreática? En la fase tardía, o sea, por lo general a partir de la primera semana.
Doctor, si hay fiebre en la primera semana, pues primero sospecho que sea de la pancreatitis aguda, descartando pues focos extrapancreáticos. ¿Cuáles son las complicaciones locales? Pues vamos a tener aquí. Primero, mencionar pues que las complicaciones locales van a depender del tipo de pancreatitis. En el caso de una pancreatitis intersticial, se puede generar líquido alrededor del páncreas, edema. Eso es a lo que nosotros llamamos una colección peripancreática fluida. Ahora, este líquido, a partir de la cuarta semana, se va a ir organizando y va a formar una cápsula. Esto es lo que se conoce ya como un pseudoquiste pancreático, donde es un contenido totalmente homogéneo y líquido y que está formado o rodeado por una pared. Entonces, esta es la vía. Ah, doctor, entonces en una pancreatitis intersticial que me genere edema, lo que yo esperaría, si es que no se resuelve, es que se forme un pseudoquiste pancreático. Así es. Pero en una pancreatitis con necrosis o necrotizante, inicialmente voy a tener una colección necrótica aguda, donde no solo va a haber edema, sino va a haber restos, pues, de páncreas desechos, semisólidos, porque hay necrosis, hay detritus. Y esto, a la cuarta semana también, se va a organizar y me va a dar la famosa necrosis amurallada o WON. ¿Ya? Entonces, doctor, ¿mi pseudoquiste se puede convertir en Wong? No, ¿ya? Pseudoquiste homogéneo. Wong es pues que tiene detritus, viene de una pancreatitis necrotizante. Son vías distintas, son tipos distintos. Ahora, ¿cuáles son los pilares pues para este tratamiento de pancreatitis aguda? Tenemos tres: los fluidos, la analgesia y la nutrición, los cuales han ido cambiando a lo largo del tiempo y estos últimos años también han tenido cambio. Empezamos. Hay que saber pues que en el tema de pancreatitis aguda suele haber una hipovolemia funcional. ¿Por qué? Porque el líquido de los vasos sanguíneos, por la mayor permeabilidad vascular, pues empiezan a salir alrededor del páncreas, como ya les dije, por edema, colecciones, pueden ir hacia los pulmones, ¿ya? Para hacer este edema, ascitis también. El líquido también se puede perder por las pérdidas, ya hemos dicho que puede haber fiebre, puede haber vómitos, ¿ya? Puede aumentar también la respiración y también por la disminución en el aporte de líquidos en la ingesta. Cuando estamos con pancreatitis aguda, pues no hay ingesta oral, está el paciente en NPO. También puede haber un hilio, o sea, una disminución del movimiento digestivo, donde pues la secreción y el líquido se pueden almacenar en todo el tracto gastrointestinal y no ser pues líquido funcional. Está ahí almacenado, pero no es útil. Entonces, por todas estas mecanismos nos lleva a lo que hemos mencionado, una hipovolemia efectiva. Que la hipovolemia efectiva, pues, es una hemoconcentración que nos puede dar mayor isquemia del páncreas, desencadenando una necrosis, falla renal o shock hipovolémico. Entonces, aquí, ¿qué es lo que hacemos? Hidratamos a nuestro paciente. Pero hay que tener cuidado que si lo hidratamos demasiado, pues podemos dar problemas por la propia hidratación, como edema agudo de pulmón o un síndrome compartimental abdominal. Entonces, esta fluidoterapia puede ser un arma de doble filo. Ahora, ¿qué volumen voy a utilizar? Pues mencionar que el volumen a utilizar, aquí ya ha habido varios estudios que nos dicen que debemos utilizar un volumen no tan agresivo. Comentarles algo. Antes, pues, cuando se trataba pancreatitis, los maestros indicaban, hidrata a tu paciente hasta que tenga tos. O sea, ¿qué decía? Que ya estaba con congestión pulmonar. Se le ponía 7, 8 litros por día de hidratación, con lo cual disminuía la respuesta inflamatoria, disminuía pues la pérdida del tercer espacio, todo muy bien, pero sí nos llevaba a otra complicación y muchas veces el paciente se complicaba ya no por la pancreatitis, sino por la sobrehidratación. Entonces, actualmente la fluidoterapia agresiva está siendo reemplazada por una fluidoterapia moderada. Más o menos para que tengan una idea, deberíamos pasar un bolo de 10 miligramos por kilo
y seguido de una perfusión de 1,5 mililitros por kilo por hora. Para tenerlo más claro, imaginemos un paciente de 70 kilos, yo debería pues darle un bolo de 700, siempre y cuando haya hipovolemia, y seguir con una perfusión de más o menos 2,6 litros por día. Entonces, miren, ¿cuánto hemos variado? A lo que antes dábamos 7, 8 litros por día, luego empezamos 5, 6 litros, actualmente estilamos entre dar a 3, 4 litros por día. 60 gotitas por hora, suficiente. Perdón, 60 gotitas por minuto. Recordar un dato importantísimo. La fluidoterapia es importante solo las primeras 24 horas, ¿ya? Después le damos ya solo sus requerimientos basales. ¿Cuál es el mejor compuesto para dar fluidoterapia? Tenemos lactato Ringer y tenemos suero fisiológico. Pues el mejor es el lactato Ringer, porque nos da un efecto adicional que no tiene tanto ácido, que sí lo tiene el cloruro de sodio por el cloro. Entonces esto sí podría generar mayor inflamación. No hay evidencia científica sólida, pero se prefiere lactato de Ringer. Ahora, si no hay, pues nuestro cloro de sodio va perfecto, ¿ya? Así que con cloruro de sodio, excelente. Hidratamos a nuestro paciente, le paso 3 a 4 litros por día, suficiente, no más, no es necesario más. Doctor, mi paciente está en NPO, que por ahí lo mezclo mejor, le pongo 2 litros de cloruro, 2 litros de dextrosa. No, error garrafal. No, nuestro paciente necesita un buen diluyente que es el cloruro de sodio. Como dije, son solo las primeras 24 horas. Si gustan, ya a las 48 horas le ponen dextrosa, otra cosa, lo que quieran. Pero primeras 24 horas, suero fisiológico. Segundo, en cuanto a analgesia. ¿Con qué vamos a tratar a nuestro paciente? Podemos utilizar epidurales, opioides, AINES, paracetamol. Ya se ha visto pues que los AINES y los opioides tienen un efecto similar al segundo día, ¿ya? Dentro de los opioides, que es lo que nosotros generalmente utilizamos más, tenemos aquí tramadol. El tramadol nos da perfecto, ¿ya? Había un estudio fisiológico en el año 70 en el que decía pues que los opioides pueden inducir una contracción del esfínter de Oddi. Y por eso es que por ahí algunos tienen temor a generar o a utilizar opioides en pancreatitis, porque si se cierra pues el esfínter de Oddi, o sea, la papila Vater, la secreción pancreática pues va a seguir acumulada y esto me va a exacerbar o aumentar la pancreatitis. Se ha visto que no, este efecto in vitro no tiene un efecto fisiológico significativo. Así que con total seguridad pueden utilizar opioides. Doctor, yo no quiero utilizar opioides, mejor prefiero utilizar AINES. También diclofenaco, dexketoprofeno, metamizol podemos utilizar. La recomendación aquí es individualizar al paciente. Si yo tengo un paciente pues que tiene un antecedente de úlceras gástricas o úlceras pépticas, pues no le voy a dar AINES, ¿no? Estaría en riesgo aumentando ese resangrado o que vuelva a aparecer una úlcera. Ahora, si mi paciente pues por ahí yo noto que tiene cierta tendencia a cierta dependencia de opioides, pues cambio mejor a AINES. Vamos individualizando, pero AINES y opioides son muy seguros a utilizar en analgesia. Nutrición. Aquí también ha cambiado bastante. Recuerdo pues que antes se decía al paciente hay que hacerle sus controles de lipasa y vamos a iniciar nutrición cuando normalice la lipasa. Y hemos visto, la lipasa me puede durar 10, 14 días, entonces puedo tener hasta 10 días o 2 semanas a mi paciente sin comer. Esto ya, por suerte, se ha demostrado que no es necesario. Es más, se indica ahora una nutrición temprana. ¿Por qué? Porque va a prevenir y tratar malnutrición, me va a mejorar la respuesta inflamatoria y me va a prevenir disfunción de barrera intestinal. ¿Qué quiere decir? Que un intestino que se mueve, que está con alimento, pues no está permeable. Hay que saber que tenemos varias bacterias, microorganismos a nivel del tubo digestivo y si ésta se debilita, pueden pasar al tercer espacio, pueden pasar hacia el páncreas y generar infección. Entonces, por todas estas ventajas, antes se decía que teníamos que dar un descanso pancreático de 5 a 7 días. Actualmente esto se ha reemplazado por el intestino estimulado. ¿Qué quiere decir? Que nosotros empezamos ya alimentación entre el primer y segundo día, siempre y cuando mi paciente cumpla estos requisitos.
Disminución o ausencia de dolor abdominal, o sea que no le duela o que disminuya. ¿Qué significa disminuya? Que en una escala de EVA del 1 al 10 el dolor sea 5 o menos. Que mi paciente diga que tiene apetito, doctor, tengo apetito. Y que tenga ruidos hidroaéreos o que esté eliminando flatos. Ese paciente está listo para iniciar alimentación. Aquí hay varios estudios que corroboran, pues, que una nutrición temprana me da menor estancia hospitalaria, menor costo hospitalario. Ahora, ¿con qué inicio? ¿Dieta líquida? Ya se ha visto que sin problema podemos empezar una dieta sólida, blanda, baja en grasas. Si hay un poquito de temor, les recomiendo lo que solemos hacer nosotros en 2 de mayo, es lo siguiente. Cuando nuestro paciente ya tiene estos requisitos, entre el segundo día por lo general, iniciamos pues en la mañana una tolerancia oral con dieta líquida y si todo va bien para la tarde ya pasamos a planta. ¿Ya? Ahora, ¿en qué casos utilizamos nutrición enteral o nutrición parenteral? Esto ya está ampliamente demostrado por muchos estudios que la nutrición enteral es muy superior, por lejos, a la nutrición parenteral. O sea que si mi paciente no puede tolerar la vía oral por X motivos, yo le doy nutrición enteral antes que parenteral. Ya si no se puede la enteral, ahí recién parenteral. ¿A qué me refiero? Por sonda nasogástrica o sonda nasoyeyunal, antes pues que nutrición endovenosa. Es mucho mejor. ¿En qué casos pues vamos a utilizarla? Por aquí. Eh, si me voy por nutrición enteral, ¿voy con sonda nasogástrica o sonda nasoyeyunal? Que es otro de las eternas discusiones en nutrición. Ya se ha visto que no hay diferencias entre utilizar sonda nasogástrica o sonda nasoyeyunal. Se decía pues que, si yo tengo una sonda nasoyeyunal, me estoy bypaseando todo el duodeno, que es justo donde migra o donde drena, perdón, el páncreas, y por lo tanto voy a tener pues eh, un mayor descanso pancreático. Pero ya se ha visto que esto realmente no es significativo. Así que aquí tenemos un algoritmo que nos va a ayudar un poquito en la nutrición. Primero, si yo tengo tolerancia oral, la voy valorando hasta el tercer día, ¿ya? Que espero que no haya dolor o que haya disminuido, que mi paciente tenga apetito y tenga ruidos hidroaéreos. Se da vía oral, inicio. Ya hemos dicho, podemos iniciar con líquida en la mañana, en la tarde cambiamos a blanda sólida. Ahora, doctor, ya esperé 3 días, 72 horas, y mi paciente no me tiene los criterios para iniciar vía oral. ¿Qué tengo que iniciar? Enteral. Nasogástrica o nasoyeyunal. ¿En qué casos yo prefiero utilizar nasogástrica? Si es que mi paciente no tiene retraso en vaciamiento gástrico o mi paciente no tiene colecciones, no tiene algo obstructivo, pues le doy nasogástrica. Y si tuviese algo de esto, pues le doy por nasoyeyunal. O más fácil todavía, inicio nasogástrica, no me tolera, cambio a nasoyeyunal. Doctor, no me tolera la sondita nasogástrica ni la nasoyeyunal. Tiene pues, no pasa el alimento y todo, pues vamos ya a nutrición parenteral. Entonces, miren, espero máximo 3 días para iniciar vía oral, no se puede. Al cuarto día, nada más ya nuestro paciente debe estar con nutrición enteral, no tolera, al quinto día ya debe estar nutrición parenteral. Entonces, ya no es dable ni factible pues tener un paciente con pancreatitis aguda una semana sin comer, 10 días sin comer. ¿Ya? Ya no debe ser así. Por último, manejo de complicaciones locales, ya hemos hablado. Si yo tengo pues una colección peripancreática fluida, que es edema pues alrededor del páncreas, tranquilos, observamos porque un 90% se reabsorbe. Y un 10% nada más progresa un pseudoquiste. Si yo tengo un pseudoquiste, pues también tranquilos, porque el 90% de los pseudoquistes se reabsorben solos. Un 10% pues que no, sí van a requerir drenaje. Donde aquí pues simplemente ponemos un drenaje, un tubito, ¿ya? Que nos va a permitir drenar esto, ya sea vía endoscópica hacia el estómago, ya sea vía radiológica hacia afuera o ya sea vía quirúrgica.
Entonces, primero, endoscópica, la segunda es radiológica y la tercera opción, quirúrgica. Lo mismo aquí. Si yo tengo una colección necrótica aguda, acá sí cambia, se invierten. Un 10% nada más se reabsorbe y un 90% va a progresar al WON. Siempre hacemos las terapéuticas cuando está en WON. ¿Por qué? Porque ya tiene una pared definida, yo le pongo un tubito por aquí, todo va a drenar. En cambio aquí todo está difuso. Pongo un dren aquí, esto de acá, pues no va a pasar nada. Entonces siempre hacemos las terapéuticas de las colecciones a partir de la cuarta semana. Acá sí tiene que ser un drenaje más ancho, esto autoexpandible. ¿Por qué? Porque aquí tiene que drenar no solo líquidos, sino también detritus, restos, pues necrosis. ¿Ya? Igual, la primera endoscópica, segunda radiológica, tercera quirúrgica o lo que tengamos a disponibilidad en nuestro centro. Muy bien. Algunas conclusiones. Darle la importancia a la pancreatitis aguda porque un tercio de los casos presenta una importante morbimortalidad. Las imágenes, pues, para confirmar etiología o si solo existe duda diagnóstica, porque nos vale solo con dos criterios, buscar la etiología tan pronto sea posible, la búsqueda activa de falla de órgano y predictores de severidad para saber dónde manejo mi paciente, utilizar hidratación moderada, la analgesia individualizada y la nutrición temprana que hemos conversado bastante de ello. Hasta aquí algunas preguntas adicionales. ¿Estamos? ¿Les quedó claro todo? Sí, doctor, todo claro. Sí, doctor. Sí, doctor. Excelente. Doctor, la necrosis es licoefactiva, ¿no? Sí, porque eso es una necrosis que se da pues por la autodigestión pancreática. A ver, ya que todo está clarísimo, voy a hacerles una preguntita, ¿ya? A ver, siempre empiezo por arriba, voy a empezar por el final. Vamos a ver, Victoria Butrón, ¿está? Rodrigo Vizcarra, ¿está? Eh, Manuel Máximo, bueno, se nos va a ir la noche así. ¿Alguien que quiera participar? Una pregunta no es con carácter calificativo, sino para conversar un poquito y cimentar. ¿Alguien que desee participar? Ujú. Ya. A ver, Sí, doctor. ya, Flavio, empezamos. Nos llega a la emergencia, como ya hemos puesto en ejemplos anteriores, justo estás en tu internado, ya es de noche y te dieron pues el sello del poder. Tú te vas a quedar a cargo de la emergencia y el resto está muy duro el turno, se fueron a dormir. Llegan dos pacientes. Ambos llegan con dolor abdominal intenso en epigastrio. Tú dices, uy, recuerdo mi clase de pancreatitis, debe ser pancreatitis, les pides amilasa, lipasa a ambos. Y resulta que en el paciente A, llamémosle Jorge, su lipasa está en 2000. Y en el paciente B, que le vamos a llamar Juan, su lipasa está en 20,000. ¿A cuál le das prioridad? Bueno, doctor, tengo entendido que la lipasa en sí no evalúa lo que es como, ¿cómo se dice? O sea, o sea, si es mayor no significa que sea peor, algo así como tal. O A ver, Charapaki. sea, no, severidad, severidad. Doctor, creo que la amilasa y la lipasa se utilizan para el diagnóstico, pero no se pueden utilizar para predecir el pronóstico. Dijo
lipasa en los dos. Claro, hay que tener que la lipasa, pues, imaginemos que en este laboratorio, porque puede variar un poco, el valor normal es hasta 100. O sea que más de 300 ya es, y en uno está en 2000, o sea que pasa totalmente pues los criterios de pancreatitis, más de 3 veces, y el otro tiene 20.000. Entonces los tratarían a ambos por igual. Sí, doctor. Ya, excelente, muy buena respuesta. Y está muy bien la justificación que han dado. Eh, amilasa, la lipasa, solo me sirve para diagnóstico. Para clasificación de severidad, ya hemos visto, tenemos nuestras fallas de órgano, tenemos nuestros índices predictores de severidad. Muy bien. Dudas, preguntas. La verdad que pancreatitis es un tema apasionante, hay muchísimas cosas para ver. Me gustaría que aprovechen el momento, Doctor, una consulta. ¿sí? Al momento de las complicaciones en pancreatitis aguda, el manejo de las complicaciones, leí en un artículo que el manejo es escalonado. Primero hablaban de un manejo conservador con antibiótico-terapia y luego ya recién se iban, si eso fallaba, lo del drenaje. Pero tenía la duda, en el artículo mencionaron que podía ser drenaje percutáneo o drenaje transluminal endoscópico. ¿Cómo podríamos saber cuál de los dos se tiene que seleccionar? ¿Qué criterios tendremos que tener en cuenta? Ya, eh, como habíamos mencionado, cuando nosotros tenemos complicaciones locales, el manejo lo vamos a dar a partir de la cuarta semana. ¿Por qué? Porque se va a encapsular esa colección. Si es una pancreatitis intersticial, o sea, el contenido es homogéneo, se va a formar un pseudoquiste. Y hemos visto que el 90% de estas colecciones se pueden reabsorber solas. En el caso que no se reabsorba, pues sí, tenemos que punzar el pseudoquiste y hacia dónde lo drenamos. La primera opción, si es que está disponible, es hacia la vía intraluminal, ya sea hacia el estómago, hacia el propio intestino. Para esto se va a requerir un ecoendoscopio, que es un endoscopio que en la punta tiene un ecógrafo. Es un equipo muy caro, sí hay aquí en Perú, pero no hay en todos los centros. Dos, muchos centros tienen ecoendoscopio, pero no tienen los materiales, que es un poco, todavía no está difundido. Y tres, la técnica todavía está, por lo menos aquí en Perú, está en desarrollo. Ahora nos vamos al otro tipo de complicaciones. Es una necrosis. Ya aquí, desde que es necrosis y hay colección necrótica aguda, yo solo espero las 4 semanas. Con muy poquita fe se puede decir de que esto se reabsorba solo y lo más probable es que voy a ir por el drenaje. Nuevamente, la primera opción de drenaje es intraluminal, o sea, con ecoendoscopía, pero aquí voy a utilizar un catéter más grueso. Ahora, doctor, no tengo ecoendoscopio aquí, no hay, no están haciendo, no hay materiales, etcétera. La segunda opción es la radiológica, o sea, hago un drenaje percutáneo. ¿Qué significa percutáneo? A través de la piel, o sea, va a ir hacia afuera del paciente, va a quedar con su sondita, una sondita gruesa también. Por ahí incluso se puede hacer lavados. Doctor, no, no tengo radiología intervencionista o radiología intervencionista no tiene este tipo de catéteres. Pues aquí la tercera opción es la quirúrgica. ¿Ya? Cirugía va a entrar, a abrir al paciente. Hay que recordar que el páncreas es retroperitoneal, tiene que disecar muchas estructuras para llegar al páncreas y la idea es solo lavar, ¿ya? Limpiar la necrosis, no hacer necrosectomía, eso ya también está bastante estudiado. A veces por ahí no, todo este tejido pancreático está necrosado, mejor lo saco. No, no hay buen pronóstico al hacer ese manejo. Ahora, siempre voy a dar antibióticos. Pregunta, ¿alguien que opine? Solo en el Ah, caso de necrosis infectada. ya. ¿Y cómo sospechamos necrosis infectada? Charapaki quería participar.
necrosis infectada, yo la voy a sospechar. Una, porque ya les dije esto, primero, verificar que la fiebre no sea de un foco extrapancreático. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a sospechar, pues, necrosis infectada cuando mi paciente empieza con fiebre. Ahora, ya hemos dicho que en la primera semana, rarísimo. Esto por lo general va a ser en la fase tardía, segunda semana. Dos, tengo que descartar focos extrapancreáticos. ¿Qué quiere decir? Que no sea pues una neumonía, que no sea una infección urinaria, que no sea una flebitis, que es bastante frecuente las infecciones de las vías, ¿ya? La enfermería a veces pone, no la cambia a tiempo, se inflama y por ahí viene el foco de fiebre. Descartamos eso, no hay. Pues voy con un examen de imagen. Lo que debemos ver es gas o aire en la colección. Si vemos esto, excelente. Y si no, pues lo ideal es hacer una punción de la colección para un cultivo. Recién ahí yo doy pues el antibiótico, pero también podemos ir pues con el manejo clínico. ¿Qué quiere decir esto? No tiene aire, gas mi paciente, pero sí está con fiebre, una fiebre persistente que está deteriorando a mi paciente y no hay foco extrapancreático, pues ya iniciamos antibióticos. ¿Qué antibióticos? Carbapenems, ¿ya? Iniciamos con carbapenems. Por si acaso, antibiótico profilaxis no tiene ningún beneficio, no tiene ningún efecto, al contrario, puede generar complicaciones, pues, por uso indiscriminado de antibióticos más que ser un apoyo o una ayuda. Entonces, solo doy antibióticos cuando corroboro infección pancreática, no como antibiótico profilaxis. Muy bien, creo que hemos tocado los puntos más importantes. Si ya no hay ninguna pregunta adicional, muy bien. Entonces damos por terminada la clase. Gracias por su participación y eso sería todo por esta sesión. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego.